Te damos la bienvenida a Comunidad Pyme, un espacio creado por Dynamo, transformadora de empresas. Comunidad Pyme es exclusiva para dueños que han participado en los procesos de consultoría de Dynamo. Esperamos que sea de tu interés y te resulte útil. Hola, hoy estamos con la licenciada Eugenia Cáceres Neira, especializada en neurociencias aplicadas, en neuroventas e hipnosis ericksoniana y en reprogramación mental. Y hoy accedió para darnos los conceptos principales de lo que es neuroventas, que es un tema que mucho le interesa a los dueños de pymes. ¿Cómo está, Euge? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están a toda la comunidad, a todos quienes vayan a escucharnos en este contenido interesante que vamos a brindarles? Bueno, gracias, Euge. Lo primero que me gustaría es que nos cuentes qué es la neuroventas o a qué se le llama neuroventas. Ujú. Bueno, las neuroventas son una metodología que incluye distintas técnicas, distintas herramientas, donde el foco principal y el objetivo es aplicar las neurociencias a todo lo que es el estudio del cerebro del cliente. Es decir, todos los procesos que se dan en el cerebro en la toma de decisiones. Se aplica esta neurociencia a todos estos procesos a partir de lo que fue la década del cerebro, que es conocido como alrededor de los años 90, que es cuando los gobiernos y las distintas empresas deciden empezar a invertir en todo lo que es justamente estudios neurocientíficos, investigaciones neurocientíficas para ver cómo era la conducta del consumidor, ya que había empezado a cambiar junto con el paradigma. Entonces, las neuroventas, si lo vemos así como en sencillo, cambia mucho al paradigma tradicional, al anterior, que es más mecanicista, en que hace foco en la mente del cliente. No es la venta y no es el resultado, sino que es el cliente y todo el proceso en la toma de decisiones, el proceso de compra y ese valor simbólico que le damos. Bien, perfecto. Y ahora, si nosotros aplicamos esta disciplina, ¿cómo contribuye a aumentar las ventas? ¿Sirve? ¿Es efectiva en el aumento de ventas? ¿En realidad es Sí, otra forma de sí, sí. gestionar? ¿Cómo es? Sí, por supuesto, no solamente logra ventas efectivas, sino que también fideliza, porque justamente lo que hace hincapié es en vender experiencias, vender valor simbólico a la mente del cliente. Pero ¿cómo es esto que hace que las ventas realmente aumenten? Justamente porque se empieza a conocer con toda esta variedad de investigaciones los distintos tipos de clientes. Hay clientes que son como más racionales, otros que son como más emocionales, otros son muy impulsivos. Entonces te enseña como a captar cada señal en el lenguaje, en la comunicación verbal y no verbal de esos clientes, las señales de donde uno puede como agarrarse, hacer ese anclaje para lograr un buen proceso de venta. Incluso también hay formas de discurso, eh, hay toda una amplia variedad donde el foco está puesto en la necesidad y en la experiencia. Entonces, sí, por supuesto que sí, ayuda a aumentar, a mejorar y a fidelizar incluso con los clientes. Bien, y ahora esto que vos decías, me imagino que debe haber técnicas o conceptos que hay que utilizar y cualquiera las puede aplicar, o sea, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de vendedor, en cualquier rubro, con cualquier producto o servicio. Sí, por supuesto. Cualquier persona que tenga conocimiento de que el paradigma tradicional ha cambiado y logre abrir la mente a expandir esa visión, lo puede hacer. Porque la visión tradicional, esto que te decía que es como muy mecanicista, es el vendedor de antes, donde es un solo discurso genérico, unisex, y es aplicado de forma repetitiva. Es mecánico. Incluso está muy basado en una teoría económica hace muchos años, que es la de la teoría utilitaria, donde la persona compraba porque le era útil. Como fueron cambiando las formas de consumo y demás,
Hoy entendemos que hay una teoría más prospectiva, si lo decimos económicamente, que en realidad lo que hace alusión es la persona, el cliente, compra la experiencia para satisfacer necesidades que por detrás tienen un miedo. Entonces, entendiendo un poco que el paradigma cambió y el vendedor empieza a conectarse en el proceso con el cliente, se ve él también involucrado, es que se ve una experiencia, y valga la redundancia en esto del proceso, un disfrute además. Porque si vamos a muchos vendedores de antes, es tedioso, para ellos era tedioso como salir, repetir, no quiero, no, y repetir el discurso y no funcionaba. Ahora es hasta un proceso de disfrute para el vendedor, para el cliente y el valor simbólico de esa experiencia cuando se tienen estos conocimientos. Bien, buenísimo. Y esto para aplicarlo, ¿hay que cambiar la forma o el proceso de venta que uno tiene? ¿Es como un tipo de venta en particular? ¿O es algo que se integra al proceso de venta que uno ya tiene? Es como un complemento. Yo creo que iría más por la parte de que se integra, se complementa, pero como también lo decías recién, se expande. Es decir, viene a mejorar el proceso. No es que lo que aprendió un vendedor hasta ahora con el paradigma tradicional no le sirve, sino que teniendo esa base, en realidad ahora lo que tiene que hacer es ampliar más las herramientas y las técnicas que le aporta esta metodología. Entonces esto le va a permitir como vender no solo en la mente del cliente, sino estar más presente en ese proceso de conseguir resultados positivos, efectivos. Lograr no solamente como más ventas, sino, como te decía, fidelizar. Es decir, que esa persona, si yo le estoy dando una experiencia positiva, un valor simbólico agregado importante, ese cliente vuelve, porque quiere repetir la experiencia una y otra vez. Entonces, eso es lo importante, como apuntar a expandir, no dejar el modelo tradicional, sino incrementarlo, o sea, agregar todas estas herramientas. Bien. ¿Y esto cómo se aprende? ¿Cómo un vendedor, por ejemplo, en una pyme tenemos un equipo de venta, cómo hacemos para que el equipo de venta empiece a trabajar con estas técnicas, estas herramientas, estos conceptos? ¿Lo pueden aprender en un taller? ¿En un taller aprenden algunos conceptos, aprenden algunas herramientas y cuánto se tarda mucho en aplicarlas o es de aplicación rápida? ¿Cómo se puede llevar a una pyme? A través de las capacitaciones y los talleres que se dan de forma práctica, ya se puede implementar el conocimiento. La idea es justamente eso, que hacer conceptos de neurociencia siempre estén en paralelo con la práctica, es decir, que todas las herramientas que se aprenden se puedan ir mostrando en la diaria. Por ejemplo, el discurso de venta tiene un montón de formas variables, pero de ítems muy puntuales, efectivos, que, por ejemplo, para cualquier empresa es importante capacitar a su personal, porque teniendo estas herramientas logra que los resultados empiecen a incrementarse rápidamente. Eso es lo positivo también de las neuroventas. Una vez que se conoce cómo aplicarlas, se conoce qué partes activar del cerebro, reconocer el cliente, el método BAC, que en realidad el método BAC es esto de cada persona tiene un sentido más desarrollado que otro. Entonces eso hace que predomine justamente el proceso de compra desde ese lugar. Si yo soy muy visual, voy a mirar mucho el producto o el espacio, me va a interesar mucho lo visual. Si yo soy kinestésica, las sensaciones, las temperaturas, ¿no? Si soy olfativa, los aromas. Entonces, conociendo un montón de todas estas, de toda esta información, estos datos, y la persona pudiéndolos aplicar, los resultados se empiezan a ver inmediatamente. Empieza como a crecer la curva de los resultados positivos. Bien, y esos conceptos también sirven, por ejemplo, en la forma de preparar los espacios, sean virtuales o sean presenciales, para comunicarle al cliente. O sea, esto que vos decías, que hay clientes que por ahí son más kinestésicos, les gusta más tocar, otros son más visuales o son más auditivos. Bueno, hoy que se da la virtualidad, porque por ahí yo en un salón de ventas puedo poner todos esos elementos, puedo poner
Para el que le gusta tocar, puedo poner exhibido el producto. Para el que le gusta mirar, bueno, pongo diseños o colores o luces que le llamen la atención. Ahora, en la venta virtual, que hoy está pasando mucho, no sé qué cambio ha habido a nivel neurológico con eso, si es que los hay. Pero está pasando que hay muchos clientes que no quieren ir al lugar. Entonces, antes de ir, te dicen, incluso, por ejemplo, para comprar un auto, que antes uno dice, bueno, yo que va a comprar un auto, vas, te querés sentar, te querés poner, agarrar el volante, tocar los cambios si tiene, los asientos, y empezás a manejar un montón de elementos que son, digamos, de tocar. Y eso, y hoy no, Ujú. hoy te mandan y te preguntan el auto, mándame foto, y bueno, y el precio, y la forma de pago, y la entrega, y el vendedor está seteado con que no, vení acá, al local, y sentate en el auto. Y ahora tiene que cambiar eso. Sí, Eso por también se puede eso, trabajar. sí, 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 sí. Por eso hablaba recién de esta mirada de expansión, como la persona poder escuchar al cliente. El vendedor tiene que escuchar al cliente. Y esto también carece mucho en el sistema tradicional, escucha activa, que es lo que está necesitando y desde ahí tomarlo. Y en cuanto a la pregunta puntual de los espacios o los físicos, en realidad en base a lo virtual, la neuroventa viene a dar como un giro en algo muy importante. Al trabajar con el mayor porcentaje de nuestra mente, que es inconsciente, y donde están las emociones también, trabaja con el valor simbólico. ¿Qué quiere decir? Yo no necesito ir al espacio para vivir la experiencia, pero sí depende del vendedor poder transmitir que yo vive esa experiencia. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en común con el valor simbólico? La imaginación. Y si nosotros, de hecho, todo el consumo se da por el valor simbólico, las imágenes, los colores, lo que veo, lo que experimento, lo que interpreto, lo que imagino, lo que represento. Entonces, teniendo en cuenta que la mente es simbólica, porque la vida, todo lo aprendemos a través de símbolos, por eso la cultura es tan importante, por eso el lenguaje, la ropa, bueno, todo lo aprendemos a través de esa parte simbólica. Entonces, conociendo y dominando esta parte, es que podemos vender cualquier experiencia a los 5 sentidos. Buenísimo, buenísimo. Espectacular. Estoy seguro, Euge, que toda esta información va a ser súper interesante y útil para los dueños de pyme. Te agradezco tu tiempo y todo lo que nos dedicaste. Gracias. Gracias a ustedes. Este fue un contenido exclusivo para Comunidad Pyme de Dínamo, transformadora de empresas. Esperamos que haya sido de tu interés.